Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los docentes del Instituto Teológico Creciendo en Cristo por esta formidable invitación a participar de estos diálogos, la moral sin una fe religiosa. Y quiero agradecerles porque este es un tema muy acertado en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde la sociedad está llena de corrupción, de delincuencia, de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales. Y me ha correspondido a mí hablarles de los pros y los contras de este tema, la moral sin una fe religiosa. Primeramente voy a empezar por los contras, porque para todos es sabido que la moral tiene unos fundamentos históricos reconocidos primeramente en la religión. Pues desde hace aproximadamente unos 6.000 años se crearon y surgieron por inspiración humana o por revelación los fundamentos de la moral religiosa. Todos nosotros, las sociedades judeo-cristianas, tenemos como fundamento moral los 10 mandamientos y los 613 estatutos, decretos y mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel, y que en el transcurso de la historia se le ha ido sumando otros referentes de moral y que hoy en día todavía están presentes en muchos hogares y en muchas familias cristianas. Y es importante reconocer que son estos fundamentos de la moral cristiana a lo largo de la historia que han permitido que aún hoy muchas familias puedan tener una vida moralmente aceptables, hogares estables, hijos con el temor de Dios que respetan y honran a sus padres, buenos ciudadanos, cumplidores de sus deberes, tal como les enseña el libro de Romanos, que se sujeten a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que podemos decir que la cultura occidental tiene un profundo fundamento moral en las creencias cristianas. No solamente el mundo occidental, sino que en general todas las sociedades del mundo tienen un fundamento religioso. Desafortunadamente el deterioro social proviene de eso mismo, de que con el transcurso de los años y el surgimiento de nuevas generaciones, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y de los años 60, con la liberación femenina y con los movimientos hippies y con todos estos movimientos de juveniles de liberación, la moral religiosa se ha venido deteriorando porque ya son cada vez menos las nuevas generaciones que valoran y respetan el significado y sobre todo lo que significa una moral religiosa. Es decir, que cuando hablamos de una moral sin una fe religiosa, podríamos estar hablando del acabose total de los fundamentos. Si hoy en día con esos fundamentos religiosos estamos como estamos y hay una delincuencia generalizada y hay cada vez un menor respeto por el don más sagrado, la vida, imagínense ustedes cómo será una sociedad cuya moral no tiene un fundamento en Dios. Porque si hay algo que detiene al hombre de hacer lo malo, es el temor a Dios. Pero bueno, tenemos que aceptar la realidad y desde hace algunos años se vienen produciendo diferentes intentos de establecer una moral sin fundamentos religiosos. Ya acá en tiempos de la Ilustración planteaba una moral desprovista de contenido, una moral basada en los principios categóricos y basada en los principios prácticos. La moral, pues, sin una fe religiosa ha tenido unos fundamentos. Primero, en la ética que heredamos de los filósofos griegos, de las escuelas helénico-romanas, pero también a lo largo de los años
se ha formado una moral basada en la legislación constitucional de las naciones y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos decir que la moral sin un fundamento de fe tiene unas raíces profundas en dos nuevos conceptos: el concepto de dignidad humana y el concepto de derechos humanos. El problema no es el fundamento, porque aún antes de establecerse este fundamento de la dignidad y los derechos humanos como la base de una moral, ya existían los referentes morales de naturaleza, es decir, las cosas dice para qué sirven, y el ser humano en su esencia misma dice para qué fue hecho. El ser humano, como decía Aristóteles, fue hecho para vivir en sociedad, o como decía Sócrates, fue hecho para buscar la felicidad a través de la moral. El ser humano tiene la necesidad de compartir y convivir con los demás de manera justa y de manera asertiva y de manera confraternal. Pero el problema no son los principios, sean legales, sean principios universales. El problema es la disposición de los seres humanos y los modelos de referente moral para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de una moral universal sin fundamento religioso. La pregunta es cómo hacer, qué pistas podemos encontrar en estos 3 días de conversatorio, de diálogo intereclesiástico, para encontrar unos principios universales de moral que garanticen que todos los seres humanos en toda la tierra, en todos los pueblos, en todas las naciones, podamos vivir mínimo bajo estos 3 principios: el respeto, la paz, la justicia, y sumémosle el principio de la prosperidad, del bienestar y del desarrollo. Entonces espero que en estos 3 días podamos encontrar cuál es la respuesta, porque principios y fundamentos hay, pero el problema es que cada vez hay menos referentes humanos válidos y positivos que le permitan a las nuevas generaciones, a los jóvenes y a las jovencitas saber cuál es el estilo de vida laico y secular de una moral socialmente aceptable, pero una moral que respete la vida, que respete la integridad, que respete la dignidad, que respete el derecho del otro a desarrollarse, no a deteriorarse. Porque uno de los grandes problemas, y lo hemos evidenciado en Colombia en los últimos meses, cuando por ejemplo la Corte Constitucional aprueba que se consuma licor y drogas en los parques, aduciendo el libre desarrollo de la personalidad. Y tenemos que preguntarnos, ¿será que están protegiendo y garantizando constitucionalmente el libre desarrollo de la personalidad? ¿O por el contrario, están permitiendo, defendiendo y fomentando el libre deterioro de la personalidad? Y aquí es importante que en estos 3 días empecemos a hacer una discusión profunda entre la diferencia de lo que es el desarrollo de la personalidad, porque el concepto de desarrollo de la personalidad implica avance, mejoramiento, perfeccionamiento. Por el contrario, el libre deterioro de la personalidad implica esclavitud, adición, deterioro físico, deterioro moral, resquebrajamiento de las costumbres, deterioro de la unidad y del amor familiar. Es cierto que una moral sin un fundamento religioso es posible y sería lo ideal, porque esto nos evitaría los diferentes choques que aún hoy en día se siguen presentando intereclesiásticamente. Bueno, por el momento este es el abrebocas apenas a la discusión, y los invito a que entonces participemos de las mesas de trabajo que están planificadas y en las cuales usted se ha inscrito. Muchas gracias.